Y claramente, perdón, solo quiero chequear si me están escuchando, ¿no? Porque teníamos problema al principio, ¿sí? ¿Sí? Ok. Entonces, decía, soy yo el agradecido y todo, y creo que no está de más volver a decirlo. Este espacio se ha ido transformando cada vez más en, en una expresión de lo que se nombra currículum latinoamericano, ¿cierto? Como un espacio de reflexión de muchas personas, estudiantes, profesores que se encuentran y que, claro, un poco entrando ya, a lo mejor rozando el tema de entrada, eh, en lo que hemos aprendido de estos años, para bien y para mal, también nos ha dado la posibilidad de que esto sea mucho más habitual para nosotros, mucho más fácil también. Aunque por supuesto siempre quedan algunos problemas de conexión o de tiempo, etcétera. Entonces, mis agradecimientos para ustedes, mis saludos, como decía, también para Alicia de Alba, que la veo conectada, para Ana Laura y para Berta, que están en el otro espacio más presencial. Me gustaría un poco partir, partir diciendo que algo que probablemente los que han participado de este espacio antes me han escuchado, que hablo siempre desde Chile, desde Latinoamérica también, pero desde Chile, eh, por lo que significa Chile como un caso extremo de, eh, eh, de expresión de una serie de políticas que hoy día forman parte de una agenda global y que de alguna forma ocupó un lugar en lo mucho de Latinoamérica y en Chile han denominado el experimento neoliberal en educación, eh, y que eso, por ejemplo, hace que nuestra entrada al tema de la centralización curricular, nuestra entrada al tema de la privatización de la enseñanza, nuestra entrada al tema de la defensa de la educación pública, nuestra entrada al tema de la posibilidad de mayor autonomía de lo local, la posibilidad de movimientos que logren, ¿cierto?, agrandar las grietas que deja este currículum de arriba abajo, son siempre distintas a las de otros países que a pesar de lo que están viviendo ahora, eh, tienen educación pública, el Estado es responsable de gran parte de su educación pública, existe Estado, he dicho unos días que han dado un poco más ácido, ¿cierto? Distinto a Chile. Entonces eso marca claramente el discurso de uno y tal vez el rechazo a ciertos movimientos que no parecen claros. Yo creo que hoy día, en el momento en que nos encontramos, notamos mucho más este cuestionamiento al currículum nacional que hacemos, eh, se relativiza por la clara construcción de un currículum global que se instala a partir de publicar, ¿cierto? En que ni siquiera hay discusión sobre contenido o u objetivos, sino que simplemente es la prueba, y una prueba que de alguna forma constituye cognitivamente la humanidad en torno a la habilidad lógico-matemática y comunicativo-verbal, dejando una serie, y ciencias podríamos agregar como otra, dejando atrás una serie de otros aspectos que son, a mi entender, los fundamentales para la educación. Entonces, hablo desde este lugar geográfico que compartimos, llamado Latinoamérica, y sobre todo desde Chile, como digo, y hablo también desde una persona que creo que cada vez más me he ido situando en los estudios curriculares desde ya hace mucho tiempo, y he tenido el privilegio de compartir con una serie de colegas que no pensé que iba a conocer nunca, digamos, y estar presente en una serie de lugares que me han permitido también ir ampliando los elementos con los que uno piensa el currículum y se acerca al currículum. Y hablo, por último, también en este sentido de Chile, marca el aniversario, claro, el tercer aniversario, con los deditos, el tercer aniversario de lo que fue el 18 de octubre del 2019,
que se ha expresado en la fórmula de estallido social, ¿cierto? El estallido social, en un momento previo a la pandemia, unos meses anterior a la pandemia, aunque ya, si vemos la noticia internacional, había comenzado este tema, en China se sabía del desarrollo de esto, unos meses después empezaron los problemas con los cruceros, ¿cierto? Entonces, que no es tal vez el tema más relevante hoy día, pero se fueron expresando en estos puntos una serie de elementos que de repente detonaron, ¿cierto? Y nos llevan a una situación pandémica. Bueno, este 18 de octubre entonces yo diría que es muy especial porque abrió un proceso de discusión sobre el país que queremos en Chile. Fue de alguna forma una expresión no prevista, digamos, fue por la masividad que tuvo ese día 18 y porque, claro, parecía que Chile estaba muy calladito, muy dormido, muy aceptando todo por décadas, y de repente aparece esta idea de que la dignidad sea costumbre, que Chile despertó, ¿cierto? Y un movimiento social que, como digo, ninguno esperábamos, y que, claro, en ese tiempo yo recuerdo mirábamos Hong Kong y decíamos, claro, bueno, ahí se ha mantenido esta protesta, pero han sido capaces de mantenerlas por semanas y por meses. Y cierto que hacíamos los juicios equivocados, la predicción de que eso sería muy difícil que sucediera en Chile, cuando ya pasaron los meses en esta situación y llevó a la institucionalización de alguna forma del proceso en que siempre se gana y se pierde algo, a lo que fue la constitución, el proceso constituyente, con una convención constitucional con paridad de género, con cupos reservados para pueblos indígenas, y que, para sorpresa de muchos, dejó a la presencia de la clase política alrededor de un tercio de los escaños que tenía esta convención, es decir, la gran cantidad de personas que estaban ahí eran independientes y pertenecían a movimientos sociales. La presidenta de esta convención fue la profesora Elisa Loncón, una lingüista y destacada estudiosa de la educación intercultural en Chile, mapuche, ¿cierto? Que era toda una simbología, y dentro de los representantes de los pueblos originarios estaba la Machi Lunconao, quien había sido acusada de una serie de cosas anteriormente, y llega también a esto como autoridad espiritual también. De manera que se desataron un montón de esperanza que de alguna forma se truncaron, por así decirlo, en torno al cambio, dado que la propuesta de la Constitución fue rechazada hace una semana atrás, un mes atrás, ¿cierto? Cambiando la base, porque el voto era voluntario cuando se aprobó la convención y el voto era obligatorio a la salida, lo que significó que votaron 5 millones más de personas, y esas 5 millones y estamos ahora entonces en un momento también un poco de incertidumbre. Y viene esta celebración de hoy, esta manifestación, con un presidente, además, pro movilización, por así decirlo, son estos estudiantes que el 2011 paralizaron el país, lograron imponer una agenda que llevó, por ejemplo, al establecimiento de la gratuidad, que significa que el Estado le paga a universidades privadas y a universidades públicas por estudiantes que están en determinada escala, ¿cierto?, socioeconómica. Un presidente muy joven, un presidente de izquierda, algo que tampoco se pensaba que podía suceder en Chile, y viene entonces este 18 de octubre tan especial, tan lleno de esperanza, pero también con tanta memoria de los abusos que se cometieron durante el proceso y manifestado, por ejemplo, en abusos sexuales, en comisarías, en detenciones ilegales, y tal vez lo que quedó como signo fue, ¿cierto?, esta mano tapada en un ojo, un poco reconociendo aquellos que pusieron el cuerpo, los más jóvenes que perdieron un ojo y fueron víctimas del trauma ocular en esto. Entonces, es un ambiente bien difícil, y lo digo también porque es posible que tenga algunos problemas tecnológicos. En Chile son 2 horas más, entonces es la hora en que hay problemas con la luz en algunos sectores. Esperemos que no, pero aprovecho de decir también. Bueno, y el último contexto de esto, yo creo que también, así como Rita, perdón, tan amablemente decía que de alguna forma van quedando tareas con esto
de las intervenciones que nosotros vamos haciendo y efectivamente nos ayudamos a pensar entre nosotros. Yo creo que esta expresión década COVID, currículum americano década COVID, es algo claramente que hay que pensar. Y después en el incentivo, ¿cierto? En el incentivo que uno está, o que toma de la explicación, la idea de una década, de un currículum post-COVID, o de esta década COVID, nos habla un poco en qué estamos hoy. Estamos todavía en esto ya pasó, ¿cierto? Particularmente, por ejemplo, bueno, los que estuvimos en cargos directivos en nuestros lugares de trabajo, nuestro tiempo siguió fluyendo, digamos, gracias a los medios de que disponíamos, lo que causó una serie de temas de salud, de temas de estrés, ¿cierto? Y también, de alguna forma, te hacen preguntarte si ya pasó esto, porque estamos funcionando con una flexibilidad que queda, una flexibilidad que se expresa en que las personas pueden no ir, se entienden mucho más cosas de las que ya se entendían antes al ser una universidad pública. Los funcionarios, por ejemplo, tienen la obligación de firmar aún, pero todos estamos tratando de ir, por así decirlo. Vamos mucho y tratamos que la clase sea en presencial, y claro, ya estamos, la verdad, las cosas por un lado, todavía conscientes, dejamos de usar la mascarilla hace un par de semanas, hay personas que la siguen usando, yo lo intenté, pero no pude ya seguir haciendo clases con mascarilla, digamos, pero está también un poco el temor, ¿cierto? El temor con estos cables que llegan a estas noticias que llegan internacionales de nuevas cepas, de nuevos contagios, y que te mantienen un poco en alerta y en la expectativa de si esto ya pasó, estamos todavía acá, pero definitivamente, tal vez, para decirlo, el tema de la década sin duda va a ser esta experiencia traumática de estos 2 años, ¿cierto? Va a ser la experiencia fundamental de la década, que, como digo, en el caso chileno se nos mezcla a nosotros, y yo creo que en muchos países, una de las primeras cosas que mató el virus fueron las movilizaciones en todos los países que se estaban dando. Y después el estallido de otro tipo de movilizaciones, ¿cierto? Dado el contexto de COVID. Bueno, entonces, de alguna manera esa incertidumbre, o de esos lugares un poco incómodos como posición para hablar, porque no te dan la seguridad que a lo mejor pretendías tener en otros tiempos, es que yo de alguna forma he tratado de preparar esta presentación. Hice un PowerPoint con algunas ideas y de alguna forma quise volver a aquello. Una de las primeras cosas que hicimos, por ejemplo, en Chile, yo recuerdo, o que hice en términos de pandemia, fue una invitación que por primera vez, por ejemplo, nos reunimos, gracias a la iniciativa de la directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, Alejandra Misal, ahora prorectora de nuestra universidad. Nos reunimos todas las unidades, o los directores de las unidades que tenían la educación en la Universidad de Chile, para comenzar con un grupo de trabajo de apoyo, un grupo de trabajo de distintas universidades, de apoyo a un sistema, ¿cierto? A profesores, a instituciones que nos estaban pidiendo respuestas que por supuesto nosotros no teníamos, aunque sí sabíamos a lo mejor un poco cómo buscarlas, ¿cierto? Pero claramente, para decir algo ya, lo que se había aprendido de la educación en tiempos de crisis, de la educación en situaciones de emergencia, estaba radicado en elementos que eran muy distintos a lo que estábamos viviendo. Y yo diría que la segunda, o tal vez contemporánea, fue la invitación a este mismo seminario a hablar un poco de cómo estábamos reaccionando en Chile. Entonces, en esos tiempos también, los académicos tenemos la costumbre y el deber también de escribir, entonces también se nos pidió que escribiéramos, que habláramos de esto, y volví un poco a eso, y así ordené la presentación en torno a alguna cosa. Entonces voy a partir por ahí. Creo que todavía me acuerdo cómo funciona el Zoom para poder proyectar. A ver. Bueno, y fundamentalmente esta invitación que me hicieron, que además me dejaron una tarea bien bonita, creo yo, porque fue
esto de, como sugerencia, hablar de este currículum desde abajo. Entonces siempre yo pongo lo que me invitan, digamos, efectivamente yo creo que va a ser la década COVID, la podemos llamar así, pero para mí lo fundamental y de esta idea de currículum desde abajo, que tampoco es algo nuevo, en que logramos entender la pandemia como experiencia educacional, si nos dejamos educar por este tiempo. Y esto a lo mejor lo he pensado desde el comienzo. Creo que en el caso chileno, para la academia, para las universidades, por así decirlo, tanto la experiencia de la pandemia como el estallido social o la revuelta, como se llamó después en Chile, nos dejó clara una situación, que los grandes problemas de la educación y los grandes temas que teníamos, a que se nos pedía o que debíamos abocarnos, no están dentro de la universidad, sino que están fuera de ella. La gran preocupación de nuestra universidad debiera ser lo que está pasando fuera de ella, y a veces esta misma experiencia académica, ¿cierto?, tiende a reducir nuestras conversaciones a un ámbito que es demasiado nuestro, en el sentido de demasiado estrecho, aunque conectados y todo, pero no tal vez preocupándonos de aquello que está afuera y que nos interpela. Y claro, esa interpelación en estos dos casos que hemos mencionado o que he mencionado, se hace de alguna forma ineludible el tener una respuesta, ¿cierto? Bueno, entonces, desde ahí parte un poco la presentación. Yo recuerdo que escribí este párrafo con algunas cosas, digamos, que pensaba en ese tiempo. Y de alguna forma este párrafo tiene tres ideas. Una, lo que yo creo que podemos pensar, o debiéramos pensar, o podríamos pensar por lo menos en esta década COVID. Parece que hay una... Si podrían apagar los micrófonos, por favor. Por favor, apaguen micrófonos, por favor. Sí. Me disculpa, pero me distraigo, digamos, un poco. Entonces, le agradezco el escuchar y la paciencia. Entonces, primero, yo diría, en este comenzar de esta segunda década, el partir de esto, así como los sistemas evaluadores, que parecieran ser, ¿cierto?, cada vez más visible, pero más anónimo al mismo tiempo, así como se despliega este currículum global, con una serie de conceptos que se vuelven comunes, como lenguaje de la educación, y que tienden, bueno, entender esta experiencia también, esta experiencia educacional, como tal vez la primera experiencia planetaria simultánea, ¿cierto?, que vive la humanidad. O sea, cualquier otra experiencia que haya vivido la humanidad por las tecnologías, que es otro tema importante, ¿cierto?, que siempre aparece en este seminario también, las redes de conocimiento e información, daba cuenta de esto como experiencia, ¿cierto? Tal vez con un desfase de meses y con la diferencia entre invierno y verano en los dos hemisferios, pero es definitivamente la primera experiencia planetaria simultánea que tenemos. Todas las otras experiencias son de alguna forma parciales en su conocimiento y en su darse, ¿cierto? Estos dos, por decirlo directamente, estos 2 años o 3 años que vamos a estar con la pandemia todavía, en esta incertidumbre si terminó o no inclusive, se vivieron también con la fiebre española, pero fueron, ¿cierto?, pasando de un lugar a otro. Ocurrió en todo el mundo, pero terminó un lugar, fue a otro, fue a otro, fue a otro. Y así. Otro gran tema que tal vez no nos... de alguna forma la podemos entender en un sentido positivo, es cómo la excepcionalidad se vuelve la regla general. Y esto yo creo que también es un tema importante, tal vez porque otro elemento de este currículum global que podríamos empezar a nombrar en
tal vez también como una de las características de estas primeras décadas, el tema de la ciudadanía, ¿cierto? La ciudadanía y habilidades para la ciudadanía, habilidades para una ciudadanía global, en momentos en que si una cosa, un instrumento jurídico, constitucional, político y social, que fue utilizado por prácticamente todos los gobiernos, fueron los estados de excepción, ¿cierto? Estados de excepción que están asociados necesariamente, históricamente, a sistemas autoritarios. En momentos de excepción en que existe el consenso jurídicamente expresado que los derechos deben ser suspendidos, ¿sí? Que los derechos del ciudadano o de la ciudadana, ¿cierto?, deben ser suspendidos, que los derechos humanos, también expresados en el capítulo de derechos fundamentales, todas las cartas constitucionales pueden y deben ser suspendidos en determinados momentos, ¿sí? El día 19 de octubre, si no recuerdo, después del estallido, y algo como insisto, que hubo de todo, como solo estallido, yo creo que se molesta un poco ese adjetivo, pero al mismo tiempo da cuenta. Al otro día, el presidente Sebastián Piñera dijo que el país estaba combatiendo con un amigo muy poderoso y sacó a los militares a las calles. Cuestión que fue un peso, imagínense en Chile, un peso emocional enorme, y la respuesta fue que muchos de nosotros salimos a desobedecer después de la hora del toque de queda, por ejemplo. Fue la idea de la excepcionalidad que trató de imponerse la declaración, fue resistía la idea de una excepcionalidad. Bueno, eso cambió completamente con la pandemia. La excepcionalidad fue casi prácticamente querida en términos de la suspensión del régimen jurídico de derechos. Y tiene el sentido positivo a lo mejor, pero saliéndonos de esta concepción que yo creo que es un poco, sobre todo cuando todos nuestros sistemas históricamente han sido parte de la construcción de la nación, de la sociedad nacional imaginada y de alguna forma de la expansión del Estado con sede en la capital sobre las regiones o sobre los estados federales, etcétera. Bueno, también ha sido la construcción vinculada a esto de la democracia y la impresión democrática, partiendo por el derecho, ¿cierto?, al acceso a la educación y posteriormente a algo que se denomina calidad, o que nosotros podríamos decir, ¿cierto?, o de alguna manera esta idea de igualdad de resultados, de igualdad de todo, ¿cierto?, pero que en definitiva debiera ser una preocupación también, una educación para la defensa de la democracia, ¿cierto?, de alguna forma. Y por último, otra idea que estaba en este párrafo inicial, fue la idea que muchos de nosotros también recogimos, la suspensión del tiempo y el espacio escolar, ¿cierto? Y al mismo tiempo el deseo de poder mantenerlo. Entonces, de alguna forma voy a ir desarrollando algunas de estas ideas, digamos. Primero para darle un contexto y después hablar un poquito más de esto del currículum de trabajo, y como digo, se ha adelantado en varias. Entonces, de alguna forma, si nosotros pensamos, la idea nos dice Boaventura de Sousa Santos, ¿cierto?, en este librito, del que también he mencionado alguna vez acá, creo, La cruel pedagogía del virus, que se popularizó bastante ya. Esta idea de que la crisis en el que nos sitúa la pandemia una especie de oxímoron, ¿cierto? Porque, perdón si estoy pronunciando mal, pero cuando aprendí la palabra en inglés, después nunca supe dónde estaba el acento en español, así que mi disculpa. Entonces, porque claro, la crisis es algo, es algo excepcional, es algo que sucede, que es pasajero, independientemente que los factores sean por concepto, digamos. Pero aquí estamos en un momento de una crisis que se hace permanente, y una permanencia que ya, ¿cierto?, dura años. Entonces, de alguna forma, y en esto tiene mucha razón, y nosotros podemos extrapolar de la pandemia también estos aprendizajes, de cómo, con esta idea de crisis, que en educación conocemos muy bien, en general, cada gobierno, ni siquiera cada alianza en el poder en Chile, por ejemplo, diagnostica una crisis que tiene casi siempre como protagonista la educación,
y que hacen necesaria una reforma educacional, ¿cierto? Algunas con más envergadura que otras, pero todas con un sentido que más o menos cuando empezamos a hablar con colegas de otros países son más o menos los mismos, con las mismas palabras, ¿cierto? Y que de alguna forma, digamos, intentan, ¿cierto?, legitimar esta situación de concentración de los bienes, ¿cierto?, culturales también, hoy día de los bienes que son fundamentales para el mantenimiento de la vida humana en el planeta, como el acceso al agua, al aire, a la comida, de manera que en cierta forma, como decía un escritor estadounidense también, Tom Popowitz, decía, estas reformas, que son casi, como digo, de un gobierno, es decir, 4 o 5 años, no alcanza a implementarse una o a entenderse una y se pasa a la otra, aunque el estrato de estructura, que es una palabra que también aparecía en la motivación para esta, se mantiene más o menos igual. Entonces son estas reformas, decía Popowitz, las que de alguna forma son ritos que van legitimando la fe en la escuela, más allá, digamos, de la evidencia. Y también aquí tenemos una cierta, sin un oxímoron, una paradoja, porque de alguna forma toda la crítica a la escuela que hacemos desde los estudios curriculares, desde la teoría curricular, a la escuela moderna, colonial, patriarcal, bueno, de alguna forma vino también esto, la necesidad y el deseo de mantener la escuela, el deseo de ver que la experiencia escuela era necesaria, ¿cierto? Entonces, por ahí me gustaría, y algunas preguntas que fueron haciéndose en ese tiempo en que empezamos a pensar esto. ¿Es esto, la pandemia, una oportunidad, un paréntesis, o un tiempo, lugar, tiempo, donde la experiencia ha vuelto a ser posible? Ciertamente no de la forma que hubiésemos esperado, pero por lo mismo que relativiza esto que algunos llaman la expropiación de la experiencia y que legitime también eso que llamamos saber de la experiencia. ¿Es esta condición de la experiencia imposible y expropiada aplicable a nuestra comprensión de la educación y específicamente de la escolaridad? De ser así, ¿es posible pensar la educación en tiempos de pandemia y esta década pandémica, podríamos decir, y la post-pandemia también, como una oportunidad, un paréntesis, un tiempo, lugar en el que la experiencia vuelve a ser posible en nuestra escolaridad y donde la experiencia es reapropiada en nuestra concepción y en la transmisión de los valores más valiosos? Entonces, de alguna manera, si vamos viendo nuestras preguntas, preguntas que tratan de, a lo mejor, decir o cuál debiera ser nuestra reacción frente a eso, al pensar esto, y que tiene que ver con lo que nos decían ustedes en la invitación, con aquellos procesos de largo aliento, no solamente con lo eventual y la respuesta, sino en más largo aliento. Yo diría que en general, en los gobiernos, y en esa academia que está demasiado cercana a las políticas educativas a veces, no existieron prácticamente. Lo que existió fue una idea, y voy a dar, vuelvo a insistir, estoy tratando de pensar latinoamericanamente, pero también la experiencia que más conozco es la chilena, y a lo mejor la que menos conocen ustedes es la chilena, entonces puede ser un buen intercambio. La respuesta fue esto, o sea, que lo que hay que hacer, bueno, no se alcanza a ver todo porque la gente no está yendo a los colegios, y aquí esto, digamos, esta expresión que yo se la escuché a un montón de personas en toda América Latina, en todas estas mesas, conversatorios que estuvimos, después de todo este cambio tecnológico, de toda esta adecuación, finalmente lo que se hizo fue WhatsApp y papel. Esa fue la gran innovación y la gran solución. ¿Cierto? Y nos decían, estuve hace muy poco en un lugar de un valle acá muy lindo que se llama el Valle del Elqui, en unas escuelas rurales muy cerca de la cordillera de los Andes y del Paso Argentina, en que, bueno, cosas como que ustedes probablemente vieron, se dieron 90 tablets para los niños, pero le dieron la conexión de tal empresa telefónica que no era la mejor y que por lo tanto no les funcionaba y por un tema de localidad. O, por ejemplo, como en muchos lugares fue se hizo el esfuerzo por mantener los servicios de comida que dan las escuelas,
y fue a través de los servicios de comida que se pudo continuar en cierta forma con la familia, cuando no se podía por estos medios. La respuesta fue una priorización de los lo se llamó una priorización curricular, ya eso se le dio el nombre además de un currículum de emergencia. Y este es un primer momento, un poco de lo que ustedes me pedían que lo conectara. Es decir, ¿qué fue esto finalmente? Bueno, ¿qué fue esto finalmente? Fue una selección de objetivos. ¿Cuáles son los objetivos 1, los objetivos 2 y el resto de objetivos? Es decir, ¿cuáles son los imprescindibles? En un segundo nivel, ¿cuáles son aquellos integradores significativos? Y ¿cuál es el resto? Bueno, en definitiva, son ciertos, si usted como en Chile el currículum es centralizado de esta forma y efectivamente funciona con la idea de sistema. Yo no quise poner esta otra, pero es importante aclararlo. O sea, efectivamente el currículum habla de flexibilidad curricular, da lugar, ¿cierto?, a que se construyan procesos, programas propios y por lo tanto procesos de construcción curricular, pero en el mismo margen y tiempos que tiene la escuela para poder hacer eso, ¿cierto? Y si tú no lo haces, los programas que te ofrece el Estado son obligatorios, por lo tanto tú tienes que aplicar los programas del Estado. Y funciona como sistema porque es verdad que eso abre, pero las posibilidades materiales de las escuelas estructurales comprometen eso inmediatamente. Y la otra gran dimensión, uno de los apoyos en textos escolares están también enfocados a eso, la jornada compromete, digamos, eso. Y además tienes tú la evaluación a la que tienes que responder sí o sí, y por un lado podríamos decir una abre el sistema nominalmente, claramente, pero por el otro lado te cierra. Cuando estamos hablando de evaluación, estamos hablando de lenguaje y de matemática, y ese es el principal proxy para lo que se llama calidad escolar, ¿cierto? Y el éxito. Bueno, esa fue la respuesta, digamos. Entonces, este fue el primer año, pero el primer año pasó una cosa antes de esto. Esto tiene que pasar por, perdona, esa es la idea que quería resaltar, esto tiene que pasar y ser aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Entonces toma tiempo que esto se apruebe. Y ya se había hablado de la priorización. Y una primera cosa que empezó a suceder fue que cuando dijeron priorización curricular, como las comunidades, o sea, los profesores son responsables, ¿cierto? Entonces trataron de reaccionar de alguna forma. Las escuelas se sientan responsables de las comunidades que trabajan, independientemente de los juicios de las crisis y que escuchemos a diario. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a priorizar. Un mes después se encontraron con que no eran ellos los que tenían que priorizar, sino que le iban a mandar una priorización, pero ya habían procesos que se habían abierto. Este es un primer momento, yo diría, en que podemos ver esta idea de que efectivamente la escuela puesta entre paréntesis, la escuela en suspenso, la desescolarización virtual, si se puede llamar, o la escolarización de la vida cotidiana, como lo queramos decir, sucede. En los meses que siguen pasan dos cosas. Primero, uno se pregunta qué tan sistema es el sistema, por la información que se tenía a nivel del sistema y por la capacidad de tomar decisiones a nivel del sistema. Entonces, pasan dos cosas. Está clara que la enorme presión normativa transmitida a través de la institucionalidad del sistema escolar chileno y de la cultura de la escuela en Chile está también en suspenso un poco. No es posible aplicarla. Y segundo, se suspende la prueba CIMSE, que se llama acá, que es la prueba estandarizada que mide a todos los colegios de Chile con una prueba única. Ojo, esta priorización se hizo ¿para qué? Para que fuera posible la prueba CIMSE. Pero ya en agosto, septiembre, se veía que la prueba era en noviembre, que no tenía ningún sentido tomar una prueba para una escuela que no había existido, incluso con priorización, ¿cierto? Que el costo era demasiado elevado cuando se necesitaba gastar en cosas que eran urgentes, como mascarillas, comida, etcétera, etcétera. Entonces fue muy fuerte el peso
político a pagar para mantener esa prueba y se suspendió. Entonces, estos dos elementos, la presión normativa sobre la escuela y la presión evaluativa sobre la escuela, desaparecen en este tiempo de crisis y hacen posible que se experimente por lo menos una mayor libertad en el nivel escuela, en toma de decisión sobre el currículum, entendido como qué es lo más valioso de enseñar en este momento. Entonces, ahí partimos un poco de alguna forma con esto. O sea, ya, si bien es cierto, en esto otro es una manera de mantener y llevar hasta el extremo, si queremos, una colonización del interior social, del espacio y del tiempo, de la materialidad corporal, pero también aparece el otro lado, la posibilidad de una mayor autonomía personal y de control del contenido propio de la educación y de la propia vivencia de la escolaridad por ciertas comunidades. Entonces, empieza aquí desde abajo a darse algo que ya, como digo, es tanto la primera parte de la priorización había desatado, y junto con la disminución de la presión formativa y la eliminación de la presión evaluativa, comenzó a darse en más lugares que lo que todavía sabemos. Y esto porque también hay que admitirlo, o sea, cuando una escuela, una comunidad toma decisiones, a lo mejor no son las que nos gustan a los académicos tampoco. El punto es como, eso es cuando uno pide a alguien que hable, ¿cierto? O está dispuesto a un diálogo, existe la posibilidad de que no te guste lo que estás escuchando. Entonces, no estamos hablando tampoco, así, habiendo una especie de sacralización de las decisiones a nivel escolar. No, simplemente el hecho de en un sistema donde están muy reducidas esas decisiones, comienzan a haber más posibilidades porque no hay otra alternativa. Bueno, en ese contexto surgió esta idea de que nosotros escribimos con dos estudiantes, dos excelentes estudiantes de magíster. Fue la experiencia de ellos la que empezamos a trabajar en estas conversaciones. El Colegio de Profesores hizo una propuesta, esto yo creo que está incluso una grabación de eso mismo que hicimos, que se llamó nuclearización curricular como alternativa, y que recogió, hay una unidad de estudio y un estudio sobre el currículum que yo creo que está haciendo uno de los trabajos más interesantes en Chile, que se llama Miguel Caro, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que trabajaba en el Colegio de Profesores de la unidad de estudio y empiezan a desarrollar esta idea que ya habían trabajado bajo el nombre de experimentalidad en algunos colegios de Santiago, pero lo hicieron recogiendo experiencias que enviaban los profesores de lo que estaban haciendo. Insisto, no estamos hablando de grandes números, acá estamos hablando simplemente de experiencia. Entonces conocíamos eso, ya se estaba hablando de eso, y el ver de cómo podíamos funcionar. Entonces, esto lo hizo otra escuela, como digo, estos estudiantes fueron los que nos ayudaron, sobre todo los que estuvieron presentes ahí. Uno está terminando el magíster sobre un tema freiriano, un poco del centro de educación física a partir de Freire, y la otra, lo digo porque la noticia siempre hay que alegrarse, creo yo, de la que acaba de empezar hace una semana su doctorado en Glasgow, ¿cierto? También muy interesante, enfocado en currículum, interacciones o decisiones docentes. Bueno, Constanza Cárdenas y Sebastián, se me olvidó el apellido ahora. Esa es una consecuencia del post-COVID, a la falta de memoria, dicen, y espero que se me hace rápido el post, porque se me olvidan mucho las cosas. Pero ustedes ven el número 1, pero ¿esto qué implicó? Bueno, otros colegios, yo recuerdo que creo que les mostré un video en algún momento, otros colegios decidieron enfocarse solo en lo emocional. O sea, realmente hacer una atención a lo emocional en ese momento, a la reconstrucción, por así decirlo, de la persona, al contacto, al sacar a ciertos estudiantes, adolescentes o niños del encierro. Una de esas profesoras hablando, ¿cierto?, decía, hay permisos para pasear perros, pero no hay permiso para salir a pasear con los niños. Era una serie de contradicciones. Bueno, lo que hicieron ellos en esta escuela, que fue uno de los ejemplos, como digo, con una idea freiriana a partir de temas generadores. Y lo que empezaron a hacer fue diálogo y reflexiones sobre cuáles eran los temas que le hacía sentido trabajar en ese momento, que
que no implica, al respecto de estos temas, entrega la posibilidad, voy a leer esto un poquito, no solo acerca de la realidad de la escuela, sino también de articular distintas experiencias de aprendizaje en torno a un problema situado, relevante y común. En este sentido, urge abandonar el sentido de la educación como una concepción, y ahí viene más la parte de reflexión freiriana, pero lo que hicieron fueron, finalmente, lo que quiero decir es que estos temas no implicaban una ruptura necesariamente con lo prescrito. Eso es algo que yo creo que también nos ha enseñado este tiempo, que cuando nosotros entregamos poder a las comunidades, le decimos que sean capaces de tener cierto control sobre la escolaridad que están poniendo frente a los alumnos, que los alumnos están recibiendo, la experiencia de esta escolaridad de los alumnos, la experiencia de la comunidad cercana o de los círculos. Bueno, pensamos que cuando pasa eso puede salir cualquier cosa, pero la verdad es que pasa más o menos siempre lo mismo. O sea, hasta qué punto esta formación docente en la socialización profesional y en la universidad y en la experiencia de vida también de las personas, mantiene ciertos cánones. Entonces, no hay un abandono de los contenidos de ciertas asignaturas, pero sí de temas que lograban juntar ciertas asignaturas en torno a estos temas que eran temas generadores y podían, por lo tanto, avanzar hacia un trabajo diferenciado, porque además era imposible tener 10, 12, 14 asignaturas en algunos casos en Chile funcionando al mismo tiempo. Hubieron turnos, por ejemplo, en muchos lugares, ¿cierto? Que era el turno de la conexión que era posible, que era de una o un par de horas en algunos lugares. En los casos también, digo yo, donde la educación pública está en Chile, que es con los sectores que sufren más estos problemas. Donde, tal vez como decía de Sousa Santos, esos que vienen en la cuarentena todos los días, que todos los días ven la limitación en su forma de vida por la seguridad de salir o no salir de sus casas, ¿cierto? Por el costo que implica salir de ese lugar y moverse a otro, etc. Entonces, esta es una de las experiencias y esto fue lo que estos dos estudiantes conceptualizaron y quisieron conceptualizarlo, lo discutimos harto como currículum desde abajo. Como núcleo, que el núcleo que ven ustedes arriba, la parte de la... Nosotros estamos trabajando hace ya un tiempo en la idea de documentar formas participativas de construcción curricular. Es decir, yo siempre le digo, de alguna manera, abandonar o cuestionar, relativizar por lo menos esta idea cierta de que la universidad es un lugar en que se saben muchas cosas, pero también es un lugar donde no se saben otras. Y los que trabajamos en educación sabemos que estamos mucho más lejos de la escuela y de la experiencia de los profesores y los estudiantes de lo que nos gustaría, o de las razones por las que nos convertimos en académicos, digamos. Entonces, de alguna forma, trabajar con, digo yo, esto sí me lo han escuchado, la hipótesis de la ignorancia. No es que no esté pasando nada, la crítica, no hay capacidad, nunca hay capacidad, la gente participe, siempre hay problemas. Pero bueno, suspendamos esa idea, pensemos que nosotros somos ignorantes y tratemos de ver qué cosas sí están pasando, qué decisiones sí se están tomando, dónde hay procesos de curricular. Particularmente lo hicimos nosotros como núcleo en base a un pequeño proyecto con que nos apoyó nuestra facultad, la Dirección de Investigación, con jardines infantiles, porque el departamento que nosotros tenemos, la carrera de pregrado que tiene educación parvularia, pero también con otro. Esto fue una escuela básica y otras experiencias con escuelas o con partes de una escuela, digamos, con áreas específicas, etc. Pero dentro de eso se sitúa esta idea y como digo, a diferencia tal vez del proyecto de nuclearización, que es un tema que significaba, ¿cierto?, nuclear por objetivo o nuclear por contenido, o nuclear en torno a problemas. Estamos en la idea, ¿cierto?, de pensar no a partir solo de la asignatura, sino a partir de temas relevantes para la experiencia formativa de las personas. Esta idea del evento, por ejemplo, de nuestra amiga, colega Silvia Morelli, esta idea de trabajar en torno a eventos que son importantes como organizaciones curriculares, la idea también de aprendizaje hacia proyectos, por ejemplo. Es decir, hay muchas formas, pueden ser palabras, pueden ser temas. Hace poco estuve también
empezó a trabajar definiéndose con uno de nuestros premios Nobel, su sello, su identidad, pensaron hacer un currículum mixteliano, y ponían la palabra currículum, ¿cierto? No pedagogía, no educación, no sello, currículum, hablaban. Y bueno, y este currículum terminó con todo un estudio de ellos mismos, se pusieron a estudiar, los profesores también son personas estudiosas, se pusieron a estudiar porque no sabían, y empezaron a generar un currículum con esta idea que tuvieron, y formas de planificación mensuales también, pero en temas que se tomaban decisiones con la comunidad y con los estudiantes, con los niños, que en este caso son de 0 a 6 años, también, pero partiendo muchas veces en estas experiencias mensuales de un poema de Gabriela Mistral, que es nuestro premio Nobel, no sé si lo dije eso, ¿no? Nuestro primer premio Nobel de literatura, que estuvo con Vasconcelos, por ejemplo, invitado por el gobierno mexicano en Vasconcelos. Es una gran experiencia que no sé, todavía sé demasiado poco, creo, pero son esas cosas, esas relaciones que hemos tenido con México muy lindas, yo creo, en varios momentos de nuestra historia. Bueno, y parte como eso, o sea, la unidad, un poema es una expresión estética, ¿cierto? Hay parte, posibilidad de desarrollar es decir, una serie de experiencias ocurriendo no por la pandemia solamente, sino de alguna forma, por antes, por decisiones, por iniciativas de determinados, que no nos interesa a nosotros en ese sentido ver cuáles son los factores, ¿cierto?, que detallan estos procesos, que los provocan, sino más bien el lenguaje de las posibilidades, el lenguaje de poder tener experiencias similares. Y vuelvo al punto, es decir, más importante la única y posible unidad de organización curricular, ¿cierto?, para los programas de estudio, si queremos usar ese lenguaje bien restrictivo, y que en nuestra historia, cuando llega al campo curricular, eso se hace presente en una serie de proyectos, así como los temas generadores, o las palabras generadores, o los objetivos, ¿cierto?, perdón, o los objetos de transformación de la experiencia de Xochimilco, que siempre también me gusta citar, es decir, alguna unidad distinta, una pregunta, ¿cierto?, no sé, un autor, un libro. Yo no sé, por ejemplo, si podríamos decir, creo que todos podríamos nombrar a alguien, pero como producto cultural, como elemento cultural, 100 años de soledad, por ejemplo. Un libro de esas características, no sé, Carpentier, Octavio Paz. Es problemático nombrar a Octavio Paz, por eso me restringí un poco, pero etcétera. Bueno, creo que ya clara la idea que estoy hablando. Pero además, llevando un poco de nuevo al tema del currículum como experiencia, todo este tema no es tampoco imposible la idea de la experiencia, porque aquí claramente hay algo que debe ser, que no es predecible, que no está empaquetado, ¿cierto? La experiencia escuela no está empaquetada, la experiencia pandemia no vino empaquetada, vino y se transformó en parte de nuestra relación de nosotros como personas con el mundo. Y en ese sentido, claro, o sea, que esta idea, ¿cierto?, ya está presente en la crítica de la modernidad muy atrás. Este es un texto que siempre me gusta Adorno, este texto de Halbbildung, o pseudo-formación, pseudo-educación, que es decir, los sistemas de pseudo-formación, el sistema escolar para él, ¿cierto? Cultural, componen lo incomponible, pronuncian el enajamiento y le sancionan como si fuese un oscuro misterio, y trae un sustitutivo ahí creo que se me acabó, precisamente fragmentado, preparado, listo para digerir. No algo que tiene que ser una construcción de la relación de la persona con su medio. Entonces, esta idea, la recuperación de la idea de experiencia y de experimentación, que es algo que tú haces cuando no tienes muy claro lo que hacer, cuando aceptas que hay algo de impredecible en la educación, de que no todo puede ser
estructurado o diseñado, la experiencia no se puede diseñar, bueno, es algo que me parece a mí que ocurrió. Entonces, bueno, otro autor ahí de esta imposibilidad de diseñar la experiencia, etcétera, etcétera. También surgió un poco la línea de curricular, diría yo, en la que muchos de nosotros nos situamos y que por lo menos fue el espacio que nos llevó a las relaciones que tenemos hoy día entre colegas de Latinoamérica. El currículum como la experiencia educacional, el rechazo a esta idea de que todo sea diseñado previamente y listo para ser consumido, hace posible entonces no estar, y yo creo que esto es bien importante, al revés de la ingeniería social y la obsesión con el diseño, que se enfoca en el futuro y que niega la experiencia, esta nueva mira curricular mira hacia el pasado. Y de hecho, de alguna forma, asumiendo este concepto de década, COVID, de alguna forma vamos a estar mejores preparados en los días, la semana, los meses y los años que siguen, que probablemente como lo estuvimos en su momento de responder a algo que estábamos viviendo y que era demasiado inmediato. Creo yo entonces que de alguna forma, esta idea es fundamental en cualquier reflexión currículum post-COVID que podamos mencionar. De alguna forma aquí yo lo estuve, como decía, revisando y habían como varios autores. De alguna forma quebró entonces esta definición clara, esta determinación específica, ¿cierto? Esta distinción entre la casa y la escuela. O sea, una escuela basada en la distinción sobre la casa, y de alguna forma dirán aquellos que tienen un mayor conocimiento de la historia, ¿cierto? Probablemente de la casa o de la cultura de la madre indígena, ¿cierto? Y frente al padre Estado como algo que debía ser rechazado, cambiado. Se relativiza esto de alguna forma por esta inoperancia, dadas las condiciones en las que estamos de lo nacional. En ese sentido, y hablando un poco de esa inoperatividad y siguiendo de nuevo estos autores que estaba nombrando, de alguna forma aparecen, y de nuevo, aquí el caso extremo de Chile, que tiene el mercado como uno regulador de prácticamente todos los procesos sociales y del vínculo del ciudadano con el Estado y con los otros, con el territorio, con los otros, bueno, es un doble elemento importante, porque el mercado sencillamente no da, ¿cierto? El Estado, por un lado, y por otro lado, la comunidad, ¿cierto? Los procesos de autogestión de auto ahí a nivel del bajo. Entonces, yo de nuevo no recuerdo cuántas, me parece que hay un par de láminas más, pero voy a ir cerrando con esta idea. Yo creo que en este comienzo de esta década COVID, el cómo responder a las preguntas curriculares, primero acerca de cuál es el conocimiento más valioso para ser co-construido con la nueva generación en un diálogo intergeneracional, y cómo hemos vivido esta experiencia nosotros, no lo entendemos todavía cabalmente. Y por lo tanto es un proceso que tal vez debiéramos hacer en el sentido también social. A lo mejor los grandes contenidos a trabajar en formación inicial y formación escuela puede haber sido la vivencia de esto, ¿cierto? Pero también cuál es entonces el conocimiento más valioso. Y cuál es la relación de esa experiencia ya estructurada, que llamamos asignatura escolar o disciplina académica, etc. De alguna forma, esta idea de si la crisis se considera permanente, es posible también pensar que el estado de excepción podría convertirse en permanente. Yo creo que ese es un ¿Hasta qué tema hora están a ustedes? trabajar, como decía, en términos de ciudadanía. Perfecto. Okay. Habría que poner atención también, y yo creo que una de las atenciones más grandes, esta es una idea de Agamben, que, bueno, esta declaración fue bastante, ¿cierto?, desprestigiado en los medios de comunicación, pero yo creo que una de las que tenemos que darle una vuelta, y él hablaba concretamente de un nuevo dispositivo de bioseguridad en desarrollo de la que se suma a mandato de
Bueno, todo lo que aceptamos nosotros, ¿cierto? Desde el vacunarnos, y también en estos sistemas de crisis no son importantes porque aparecen dispositivos que se prueban y que después se mantienen como normales. Entonces, tal vez uno de esos dispositivos, que también viene de una trayectoria larga, es la idea de la tecnología como solución a los problemas educativos. Y tanto a nivel material de los dispositivos tecnológicos y lo que hacen posible, y que también suspenden de alguna forma el ser estudiante, el ser profesor, etc. Y por otro lado, de nuevo, cómo se demostró por las experiencias ocurridas de esta idea, a lo mejor de currículum desde abajo, pero también por experiencias participativas, diría yo, de construcción curricular, que hay alternativas posibles, que hay alternativas posibles que se hicieron en espacios súper restringidos, en momentos muy inciertos, y que por lo menos, entonces, con esa experiencia y en tiempo en que uno puede disponer de mayores recursos, son posibles. O sea, este no es un tema técnico, si es un problema político, el que te permite a ti pensar o no en cuestiones distintas, digamos. Eso está repetido. Y el tema de la tecnología que decía, y para terminar me gustaría con estas dos ideas que creo que son como importantes, a lo mejor más que hablando aquí de currículum como el fenómeno de la escolaridad, hablando del currículum como campo de investigación. Primero, que la pregunta curricular de qué conocimiento es más valioso de ser parte de esta escolaridad en suspenso, y lo que aprendimos de ellas por la crisis sanitaria, se suma a otra, que es cómo se ha vivido la experiencia educacional, que la pregunta que adelanté, y que ambas preguntan requieren conversación, también intergeneracional, acerca de nuestra experiencia educacional. Es decir, de alguna forma hay una continuidad cultural con lo que hemos expresado un poco anteriormente en currículum, pero que hoy día se definen en un contexto y con una experiencia definitiva nueva. Y, la educación en suspenso profundiza también y habla al tiempo posibilidades, digo, y esta idea del estudio como un acto de memoria también, que puede restablecer en un escenario post-pandemia la pregunta por cuál es el conocimiento más valioso, reemplazada desde ya hace décadas por el despliegue global de la afirmación: el conocimiento más valioso es aquel que se evalúa o que es posible evaluar por pruebas estandarizadas. Bueno, hasta ahí llego yo un poco con la presentación. Como le digo, ven que la memoria también es frágil, así dejar de compartir, creo que está bien. Ahí sí. Entonces, eso es un poco lo que yo les puedo presentar. En este mismo sentido, tal vez aparecen los dos rostros que hoy día estamos acostumbrados, ¿cierto? Una decisión completamente diseñada en términos de que además, bueno, eso es lo interesante de la pandemia. No habían expertos en pandemia. Eran las mismas personas las que teníamos que decir cosas de los lugares en que estamos, o hacer cosas de los lugares en que estamos. Y esas posibilidades, que lo que creo yo que tenemos que hacer, y de eso aprendimos mucho nosotros en el núcleo, es documentar. O sea, la documentación curricular aparece como un proceso de sacar, ¿cierto?, del espacio de la experiencia de las personas que lo vivieron, experiencias que son importantes o pueden ser importantes para otros, en el ejemplo a lo mejor del atreverse a tomar decisiones y de superar los modelos que nos dicen que son aquellos que funcionan. También en términos de diseño. Así que hasta ahí llego, Rita, okay. Alicia, y quedo atento. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. En verdad, como siempre, muy, muy interesante, como siempre, cuestionador. Yo tengo dos cuestiones que quiero mencionar, pero más adelante. Quisiera invitar a nuestros participantes a plantear comentarios, dudas, observaciones que pudieran hacer a la presentación de Daniel. ¿Alguien se anima? Levanten su mano, por favor. Y en lo que se animan, a ver, Alicia, ya ella nos hace el señalamiento. Adelante, Alicia, por favor, activa tu micrófono. Activa tu micrófono. Ya. Ya, adelante. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Daniel,
como siempre nos da mucho gusto tenerte en el equipo. Yo nada más quería hacer una consideración o subrayar algo que mencionaste tú sobre la experiencia y que ahorita de alguna forma retomaste al final. Sí, a mí me parece que es muy importante retomar la experiencia en la pandemia, en la pospandemia, ¿no? Eh, y la experiencia también como una categoría muy importante en la práctica política, pedagógica y educativa. Berta Orozco, del equipo, ha trabajado de manera particular la experiencia, retomando a Adriana Purgos, pero ella ha hecho también un desarrollo especial. Sí creo que es muy importante en este momento retomar la experiencia, tanto como experiencia vivida, incluso de nosotras y de nosotros mismos, como experiencia de maestras, maestros, colegas, y te decía también como categoría, como concepto, como noción. Muchas gracias. Gracias, Alicia. A ti, Alicia. Conchita, por favor, adelante. Sí, pues muchas gracias, Daniel. Me da mucho gusto volverte a escuchar y cada vez con ideas distintas, nuevas, que vienen a reforzar, a modificar, a renovar nuestra visión. Yo tengo una pregunta muy concreta que me surge a partir de tu planteamiento, que tiene que ver con esta propuesta que haces, que la educación tiene que ser para la democracia, ¿no? Este planteamiento ya lo habíamos escuchado incluso en sus orígenes del campo curricular. ¿Qué sería o cómo nosotros tendríamos que buscar esta categoría de democracia en esta época, ¿no? Yo sé que no hay una respuesta concreta, pero sí me interesaría porque es algo con lo cual nosotros hemos estado debatiendo a partir de la configuración del Estado moderno, ¿no? ¿Cuál sería esta noción de democracia para esta época, para nuestro contexto? No sé. Gracias, Conchita. Sí, Adelante, Daniel. perdón. Sí. Bueno, voy a decir algo de un poquito de lo de Alicia, porque me parece que bueno, siempre escuchar a Alicia del Alba es un agrado y que rescate también algo que tú mencionaste, es siempre como algo que le da ánimo a uno a seguir por ese lado. Y es un poco, yo siento que mi tradición, lo he dicho varias veces, es el pensamiento latinoamericano y fundamentalmente la teología de la liberación. Esas son como la gran influencia intelectual de mi vida, creo yo. Y junto con esa, la teoría crítica, por ejemplo. La escuela de Frankfurt, sobre todo. Primero con los clásicos, ¿cierto? Y ya teniendo los libros disponibles, la figura de Walter Benjamin. Entonces, ¿por qué digo la experiencia? Porque fue un concepto que me costó mucho a mí. Y me costó mucho porque siempre lo asociaba al pragmatismo estadounidense. Entonces, era como muy demasiado centrado en el individuo. Y esa palabra también nosotros la escuchamos en inglés, ¿cierto? Pero ya hablar de individuo y no de persona como que nos molesta un poco a los latinoamericanos, creo yo. Entonces era complicado y es también un poco eso, la ignorancia. Y empecé a trabajarla y me encontré con un libro que compartimos con Bill Piner, que de una persona que escribió, algunos dicen el libro definitivo sobre la escuela de Frankfurt, que se llama Martin Jay, ¿cierto? La imaginación dialéctica. Y muchos más que se ha traducido mucho últimamente. Y que se llama The Song of Experience en inglés, y que se llama el canto de la experiencia. Y él habla un poco, a lo mejor, tal vez siendo estadounidense, tal vez como esta misma sensación, y él, en el fondo, lo que plantea es que este término de experiencia, entendido como relacionalmente, como la relación entre el mundo y yo, es algo que está presente en muchos sistemas filosóficos. Entonces, el término de Adorno
el usar este texto educacional no tan conocido tampoco, de Adorno, sobre la teoría Halbbildung, o la teoría de la miseducation, como dice Giroux, tomando, o la teoría de la mala educación, de la pseudocultura, así fue traducido el texto al español también. Aparece la palabra experiencia. De repente vuelves a leer con nuevos ojos, por ejemplo, la crítica a la ilustración de Horkheimer y Adorno también. Siempre se me olvida el título exactamente del libro, pero y aparece la crítica del iluminismo, no recuerdo bien cuál es el nombre, y aparece la palabra experiencia, y claro, cuando tú haces te fijas, la palabra empieza a aparecer experiencia contrapuesto a lo que pasa en las escuelas, ¿cierto? Mucho con parte de la idea del Bildung. Y así él va trabajando por el pensamiento francés y va dándose cuenta, por ejemplo, la idea de Lebenswelt. La idea de Lebenswelt, el mundo de la vida, ¿cierto? De fundamental sociología fenomenológica, va a ser traducida al inglés como experiencia de vida. Muy pocos la tradujeron literalmente como mundo de la vida, life world. La mayoría ocupó el término experiencia. Entonces, lo digo porque creo que esa fue una especie de abertura para mí que me ha llevado a un trabajo que todavía tengo pendiente, que es volver a trabajar en toda esa riqueza planetaria o amplitud planetaria, este término, y no a lo mejor con los prejuicios que uno se va construyendo. Y el término, lo que me preguntaba Conchita sobre democracia, claro, o sea, tú dices muy bien, es una pregunta que viene no nueva, ¿cierto? Que yo tampoco uso tanto, la verdad las cosas, al que nosotros relacionamos por educación y democracia con esta, como la democracia como un objetivo de la escolaridad, ¿cierto? Educar para la democracia es Dewey. Pero claro, John Dewey lo hace en el contexto estadounidense, lo hace también en un sentido. Yo soy un poco crítico de Dewey, así que para los que sean más de esa línea, es una versión parcial. Pero lo hace en un contexto primero en que también tiene un sentido instrumental la democracia. O sea, hay que educar a la democracia a todas estas personas que vienen con ciertas tradiciones anarquistas, ¿cierto? Socialistas, extrañas de Polonia, de Italia, en esta gran migración. Hay que educar para la democracia a estas personas del campo, que vienen y que se perdieron en la ciudad y que ahora no está esa comunidad pastoral que de alguna forma las contiene. Es decir, es la democracia estadounidense. Y ojo, y el texto es escrito en una sociedad de partida donde hoy día ya es algo que no podemos dejar de decir, las mujeres no votaban, no eran parte de la vida política, pero tampoco los negros, ni las negras. Entonces, yo me quedo como primer impulso histórico con esa idea freiriana, ¿cierto?, de que la educación debe educar en un momento que Freire ve que nuevos sectores de la sociedad están apareciendo, siendo parte de la vida social, pero que no están preparados para eso. ¿Y por qué no están preparados? Porque han sido educados en una cultura del silencio, educados para obedecer, no para decidir. Y por lo tanto, él dice, hay que educar a estas personas, ¿cierto? Pero la única forma de educarla en la democracia es que experimenten la democracia. Y para eso, una pedagogía de la liberación, que es el término que usa Freire, no pedagogía crítica, una pedagogía de la liberación es siempre una pedagogía de la escucha, que parte por el silencio, que espera que el otro se revele, también en términos de diseño curricular, porque así se definía el contenido del programa de alfabetización, escuchando a la comunidad primero. Entonces, hoy día yo creo, sí, como bien dices tú también, Conchita, es mucho más problemático, pero yo creo que tenemos, o sea, hoy día sabemos, con la idea de multitud, con la idea, ¿cierto?, de multinacionalidad, de interculturalidad, de educación no sexista, todo el tema del mundo indígena, etcétera, etcétera, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y de los dispositivos que nosotros usamos a diario, hace mucho más complejo el tema, pero también aparecen palabras que parecían estar olvidadas, como la palabra pueblo, que hoy día aparece, ¿cierto?, en una dinámica, y toda la crítica de la izquierda a Freire por no usar la palabra clase, por ejemplo, por usar la palabra opresor, hoy día, o la palabra oprimido, hoy día sirve para toda esa categoría,
porque no define la opresión solamente en términos de clase social. El proceso es de concientización, de toma de conciencia, ¿no? Y Freire sí había leído a Lukács, sí había leído Historia y Conciencia de Clase, pero decide no ocupar conciencia de clase, ocupa este término que nace en el CEBI, ¿cierto?, en Brasil, y que es catapultado por Medellín y Puebla, las conferencias episcopales de Medellín y Puebla, a lo que es la pastoral latinoamericana también. Entonces tiene que tomar conciencia. Pero yo creo que hoy día estamos o sea, la democracia definitivamente, que yo entiendo, no es una democracia, no es una democracia instrumental, o una democracia que es solamente el elegir o el vivir, o perdón, el elegir y el ser elegido, pero que no la rechaza, la contiene. O sea, yo no creo que puedan haber dos gobiernos, o 3 gobiernos, 4 gobiernos seguidos de la misma persona, en ningún país. ¿Mm? Y eso también me parece parte de la democracia. Pero más parte de la democracia me parece la capacidad de hacer política, de todos los sectores, ¿cierto? Tener control de su territorio, tener control, cierto control de su territorio, cierto control de su escolaridad. Creo que son elementos fundamentales y que, por supuesto, creo que hoy día más que nunca, esa idea de democracia debe ser construida entre todos también, entre todos, todas, ¿cierto? Y todas las formas, el todes o el arroba que necesitemos para expresar también las subjetividades y también entenderla como proceso. Pero sobre todo, entender también que en los últimos 10 años hemos vivido escenarios fascistas, escenarios autoritarios, o sea, que claramente en que escuchamos cada barbaridad día a día. Entonces, yo creo que de alguna forma, y aquí son esas heridas intergeneracionales que hay que ir cerrando de alguna forma, el intelectual que defienda la democracia hoy día en América Latina tiene claro que después de las dictaduras, la democracia surge como valor ético también. Entonces, esa idea de proceso, de capacidad de hacer política, ¿cierto? Esa idea de valor de la democracia como valor en sí, por el reconocimiento del otro y de las minorías también, creo que forman parte del concepto al que nosotros podemos avanzar. Creo que esa es la expresión. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Claudia tiene levantada la mano y después Julio César. Les pido que sean breves para que dé tiempo a la respuesta de Daniel. Los escuchamos a los dos y después le damos la palabra a Daniel. Claudia, por favor, abre tu micrófono. Sí, creo que ya lo tengo abierto. ¿Me escuchan? Sí. Sí, muy bien. Perfecto. Doctor Daniel, ha sido, digamos, entre placer y angustia y varias emociones que me causa el haberlo escuchado, de tal forma que se me hace un nudo en la garganta decirle como muchas felicidades por su exposición, porque me causó muchos sentimientos encontrados y voy a tratar de ser muy breve, pero además tratar de articular la pregunta, porque me mueve mucho la cuestión de la experiencia al reconocerme también como una docente que enfrentó la realidad frente a la cámara y las nuevas tecnologías, tener que sacar al grupo porque nos agarró como a medio semestre el asunto. Y entonces, en torno a esa experiencia, me ocupa la respuesta de carácter individual que los docentes tuvimos que enfrentar en ese momento de la pandemia. Ubico en varias cuestiones similar la realidad de Chile con la realidad de México, y me ocupa la cuestión de que haber salido a esa realidad de manera individual. No sé si me estoy explicando. No tuvimos oportunidad los cuerpos académicos de reunirnos, de poder trabajar en colectivo y dar una respuesta de carácter colectiva frente a lo que estábamos enfrentando.
Lo que vino después, en el caso de nuestra universidad, acá la Universidad de la Ciudad de México, es una renuncia de varios profesores que no tenían o no contaban con las habilidades tecnológicas para el Zoom, para bajar videos, para, en fin, ¿no? No obstante, mucha salida fue de manera individual. Entonces, ¿cómo? Y se salió adelante. Y entiendo que hay una experiencia que se valora, que entiendo esta importancia de documentar, como nos lo ha señalado, de tal forma que no sé si me pudiera ayudar a ubicar dónde puedo hacer la conexión de esa experiencia vivida a nivel intelectual, y yo le manifiesto mi zozobra con relación a esta falta de comunicación y de trabajo como colectivo que no pudimos responder. Y por otro lado, como la responsabilidad del Estado, porque me siento muy como angustiada en términos de que lo que estamos sacando recae en la responsabilidad del docente y al Estado. Acá yo lo veo bien desdibujado, independientemente de que mi universidad es autónoma. No sé si me explico. Gracias. Gracias, Claudia, muy amable. Julio César, ¿puedes prender tu micrófono? Buenas tardes. Reconocer y felicitar al ponente por la presentación que nos acaba de compartir. Nos es grato escuchar en este caso, sus conocimientos, todo aquello que va creando a través de generaciones de experiencias que va dejando la vida. Mi pregunta va en este sentido. ¿Cómo el currículum fue trastocado, transformado, adaptado en Chile por motivos de la pandemia, y qué diferencias e igualdades encuentra usted en relación con México? Pues usted dentro de su presentación habla de un aprendizaje situado, habla del WhatsApp y otros tipos de, vamos, como anécdotas igual y similitudes que usted encontró. Sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Julio César. Te damos la palabra, Daniel. Sí. Bueno, tiene razón Claudia, claramente. O sea, aquellos apoyos que existieron en el profesorado fueron también buscados individualmente, ¿cierto? Pero también hubieron experiencias, creo yo. Los sistemas educacionales no tienden a potenciar la conversación del profesorado. Tienden nos dividen, o sea, no hay tiempo para esa conversación en la normalidad del colegio. Nosotros durante el estallido social, por ejemplo, se hicieron una cantidad de cabildos impresionante, tomando este concepto colonial, ¿cierto? De que los vecinos se reunían y se empezó a usar. Claro, podíamos haber usado otro que fuera un poco más reconocedor del tema indígena, podríamos haber usado, ¿cierto? La idea de círculo, no sé. Pero se usó cabildo, empezaron a hablar las personas a hacer cabildo en lugares. Yo fui a los que tenían que ver con educación, pero eso solo lo hizo posible el que no se podía trabajar porque no había transporte público, que la universidad estaba encerrada, los trabajos estaban cerrados, ¿cierto? Eso fue lo que dio el tiempo para poder tener esta conversación, si no, no hubiese sido posible. Entonces, no puedo más que estar de acuerdo, efectivamente hay un abandono. Yo creo que la redefinición del tiempo escolar, que tiene que ver con a qué le atribuimos más importancia hoy día, qué es lo más importante que haga la escuela, tiene que ir de la mano con el tiempo para ejercer ese proceso deliberativo, realizarlo. Entonces, es muy difícil poder hacerlo. Hoy día, en el caso chileno, tal vez hubo más hay más presencia de redes autónomas de profesores, un colegio de profesores que también ha ido cambiando su perfil, hay un relevo generacional ahí también, y muchos vienen de experiencia de profesores que se reúnen más allá, jóvenes muchos de ellos, que se reúnen más allá del tiempo escolar, digamos, por temas políticos también,
pero que se forman al mismo tiempo. A mí me parece es un tema fundamental. Yo no sé, creo que el provocar espacio, y eso es lo que decía, tal vez el tema más importante de discutir en una etapa post-pandemia sea la experiencia de la pandemia, pero puedo discutirla y conversarla tal vez con la misma comprensión que tuvimos en los tiempos en que muchas cosas no eran posibles, ¿sí? Y que por lo tanto cosas que eran imposibles, como no ir al trabajo, ¿cierto? Como no estar, como que la escuela no tenía que ser de 8 a 2 o a 4, bueno, con esa flexibilidad también decretar un año o poder crear un momento de detención, de calma, que haga posible la conversación y la reflexión. O sea, eso, así como las renuncias también las conocimos acá, por motivos de estrés, también está el tema, pero no, o sea, no se puede volver a la demencia en que estábamos embarcados antes de, ¿cierto? Y esta es una declaración, es una declaración porque efectivamente lo que estamos haciendo es ver que estamos tratando de volver a esta normalidad, que es la misma normalidad que no nos gustaba. ¿Mm? Entonces, ahí hay un tema también que yo creo que es muy complicado, digamos, muy complicado, pero que es de nuevo un tema político. Mientras eso no ocurra, yo creo que tal vez el continuar espacios como este, en que uno puede, desgraciadamente es uno el que más habla en esto, yo sé que también está el interés de que lo escuchen, pero provocar otro espacio que nos permitan ir diciendo estas cosas, o sea, que las personas tengan ese espacio de expresarse también, y yo diría la responsabilidad a lo mejor más nuestra como académica, que tenemos en cierta forma más libertad, de nuevo, la universidad también ha cambiado, pero más libertad que el sistema escolar, el poder también escuchar y hacer que esos temas también sean el objeto de nuestra reflexión. ¿Mm? Creo que nos falta también a eso ahí. O sea, las preguntas que usted, o las provocaciones que hacían para invitarme eran fundamentales. O sea, no nos interesa si hay que poner más computadores, no, lo que nos interesa son los temas de fondo, de pensar la educación. Bueno, esos temas son precisamente, por eso digo yo, ese saber de la experiencia del que nos habla Claudia, quedó a una distancia que no era la distancia prepandemia hoy día. ¿Mm? Hoy día ese saber se reconoce, o se reconoció mucho más. No lleguemos a la normalidad en que ese saber, o las conversaciones académicas y la política educativa y la investigación, pasa por encima de ese saber. ¿Mm? Eso es lo que yo podría, pero estoy muy de acuerdo en lo que dice, y estoy en esa situación además. ¿Mm? Eso es otra cosa que, o sea, el profesor es un profesional, es un líder generalmente en las comunidades, en algunas se nota más que en otras, pero también es un afectado por estos procesos. No estamos fuera del mundo. ¿Sí? Y lo que me dice Julio César, bueno, lo que yo te puedo decir que la solución que se pensó desde el Estado fue la solución un poco que yo explicaba, definir una solución nacional, que fue recortemos el currículum, ¿cierto? Y eso va a ser lo prioritario y eso es a lo que hay que atender. Y sobre eso se dieron estos otros procesos que vinieron después. Yo en México, obviamente no pude viajar a México, no he podido viajar a México todo lo que me gustaría, eh, de manera que no conozco tanto. Lo que sí fue súper admirable y fue un aporte para nosotros en Chile fue, por ejemplo, este libro que sacó el ISUBE y el UNAM en mayo sobre la educación y pandemia. O sea, la capacidad de reacción, diría yo, a lo mejor, de la academia fue mucho más rápida que la nuestra. Porque, insisto, porque ahí todavía hay universidades que tienen presencia pública y que funcionan como universidad pública, no como universidad privada y con el nombre de pública. De manera que no me siento como en capacidad de poder comparar, pero sí me quedo en la pregunta con lo que México ha cambiado. Por ejemplo, nosotros no tuvimos ya, pero no tenemos, ¿cómo es que se llama? Ustedes me ayudan aquí, la telesecundaria, ¿cómo es que se llama eso? Telesecundaria. La telesecundaria, lo dije bien, ya. Nosotros no tenemos, ustedes tienen.
hay una o dos universidades creo que todavía la dictan. Si la pandemia hubiese ocurrido hace 40 años atrás, hubiese habido un canal o canales de la República Mexicana que hubiesen podido implementar ese proceso, que a lo mejor tenía mucho más sentido porque sí llegaba, no tenía el feedback. Pero cuando la conexión de internet ODA no tiene feedback para ninguno de los dos lados, se podía haber hecho. Pero, como bien decían algunos colegas, ahora implicaba negociar con 4 canales y en el fondo, ¿cierto?, concesionar esto. Yo creo que a lo mejor lo que podría decir en relación a lo que me refiero, que lo que se pensó cuando nuestros sistemas escolares fueron más universales, por lo menos en la educación básica, la ampliación de la educación superior mexicana, ¿cierto? Era una lógica muy distinta a la que se intenta imponer hoy día en México. La otra gran diferencia, de nuevo, de contexto, es que ahí había un gobierno, es difícil decirlo por las declaraciones a veces de López Obrador, yo sé, pero de todas maneras era un gobierno más centrado en lo público. Los gobiernos con el que tuvimos nosotros, por ejemplo, Trump, Bolsonaro, Piñera, eran gobiernos que estaban en una posición muy clara. Todavía no tenemos claro, por ejemplo, todo lo que se gastó o todo se privatizó, o sea, todo lo que las clínicas privadas que recibieron personas fueron pagadas por el Estado y con precios, ahí vino arreglo y todo, pero de todas maneras precios altísimos. Entonces yo creo que de esa estructura, mi estimado Julio, te podría hablar, pero no conozco en mayor detalle, estoy tratando de conocer el chileno, entonces, pero estoy seguro que en la conversación entre ustedes mismos podrán ahí, tienen mucho más claro lo que pasó. Pero yo creo que hay tendencias más o menos grandes y fue un poco el ver que la gran solución tecnológica, ¿cierto?, tenía serias limitaciones. Muchas gracias, Daniel. Como no ha habido nadie que levante la mano, me la doy yo, disculpen ustedes. Quisiera plantear pues una idea, comentario en torno a algo muy puntual que tú señalaste. Quisiera regresar a rescatar la experiencia que el artículo de ustedes, el currículum de abajo hacia arriba, la experiencia que relata ese artículo, en la cual los profes proponen temas generadores que dijiste tú, tendrían que ser relevantes y comunes. Relevantes quizás porque tenían alguna conexión con los contenidos propuestos por el currículum nacional, pero comunes porque tenían que proceder de la comunidad, del lugar en el que estaba funcionando esa experiencia. Y sobre este punto, tú dijiste como de pasada, en este escenario, la respuesta lógica fue que se generara esta experiencia. Y haces la reflexión. Cuando enseñamos poder, y aquí yo quise entender poder en 2 sentidos, esa comunidad que llevó a cabo esa experiencia podía hacerla, tenía la posibilidad de hacerla, la hicieron y aprendieron cómo. Y en ese sentido, esa participación atañe a lo que tú señalas como participación política, atañe a lo que Conchita señalaba como democracia y atañe al poder en sí, a las relaciones de poder en sí. Entonces, mi pregunta tiene que ver con si el formular currículum en comunidad relevante entre los contenidos planteados puede enseñar a actuar en el poder, a tener una participación política desde el diseño curricular de abajo hacia arriba. Sí, sí, oye, qué interesante. Sí, yo vuelvo a rescatar que aquí el mérito es de estos 2 estudiantes, profesores profesionales y todo, ellos estuvieron ahí. Pero fíjate que, y esto lo voy a rescatar un poco por las críticas a la autoridad. Esto no fue fácil, hubo que convencer. ¿Me veo o no? ¿Me perdí? Sí, sí, te ¿Estoy ahí? Sí. Nada más que no te ves porque ya está Sí, ya. oscura tu No, pantalla. esto, sí.
Sí, estoy con el celular, por eso además. Hubo que convencer. Y el mérito fue que estas dos personas, Connie y el Seba, lograron convencer. Ahora, no fue fácil, pero lo lograron. Entonces, yo voy a decir algo acá que creo que es importante para rescatar el sentido que a veces o a lo mejor no de mí nomás, pero que en nuestros programas, ellos tenían un lenguaje distinto, curricular distinto. Pudieron nombrar las cosas de otra manera. Es decir, este enorme lenguaje que viene de estas políticas curriculares centralizadas y globalizadas, no los hizo mudos. Sabían que era un lenguaje y que había otro lenguaje. Y eso era porque habían sido formados en currículum también. Y lograron, por lo tanto, eso fue una parte muy importante del convencer. Porque después la pregunta del cómo no es solamente instrumental, o sea, también denota una situación existencial. Lo único que me queda aceptar, porque no sé cómo hacerlo. Ese no sé cómo hacerlo, te fijas, no es solamente un tema que se soluciona entregando, oye, aquí se hacen, aquí están las etapas, hay un proceso. Pero además viene un poco, insisto yo, en mucha sintonía con lo que ustedes dicen. Si yo lo recordaba, por ejemplo, ¿con qué preguntas se partieron cuando se empieza esto? ¿Qué sentido tiene la educación para nosotros y nosotras? ¿Qué sentido le atribuimos al aprender? ¿Para qué aprendemos? ¿Qué condiciones materiales y emocionales tienen las y los trabajadores y las familias de nuestras comunidades? Muy en sintonía tal vez a lo mejor con lo que nos explicaba con lo que nos explicaba o nos preguntaba un poco Claudia. ¿Te fijas? Fueron preguntas fundamentales que estuvieron primero, porque estamos viviendo un momento de fuerte contenido existencial. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir lo que estamos haciendo, lo que sabemos hacer? Ahí no está la respuesta, pero tampoco la podemos copiar de ningún lado esta vez. ¿Se fija? Entonces, si queremos usar el lenguaje de innovación, por ejemplo, bueno, esto es innovación, ¿cierto? Integrar lo nuevo, pero no lo copiado que se trae porque en otro país y se trae y se importa como nuevo acá porque no lo conocemos y lo pagamos, ¿cierto? No, es innovación que tiene que ver con preguntarse cosas fundamentales y de ahí partir. La última pregunta tiene mucho que ver con lo que decía Claudia. O sea, es una pregunta que también se ve como afectado. ¿Te fijas? ¿Cuáles son las condiciones materiales y emocionales en que nosotros como profesores y nuestra comunidad estamos? Y el resto ellos buscaron la idea de temas generadores, porque, bueno, los dos habían estudiado mucho Freire y todo, habían estado trabajando, y Sebastián, él trabaja en la escuela pública, mira cómo se llama esta escuela, Escuela Pública Comunitaria de Franklin, que es una escuela de inspiración freiriana, que funciona un poco como al margen del sistema, están integrándose ahora sí, quieren hacerse escuela a escuela, pero conservando esa autonomía. Entonces estaban acostumbrados a generar este tipo de cosas. Y Constanza tenía una experiencia de haber trabajado en una municipalidad, en una provincial municipalidad, en que trabajaba con los equipos PIES, que son los equipos de integración en educación. Es decir, ella es de origen fonoaudióloga, pero trabajaba con psicopedagogos, con profesores distintos, y tenían que bajar el currículum, como dicen ellos, bajar, esa metáfora, te fijas, ahí encarnada en nuestro quehacer. Pero es imposible cuando tú trabajas en educación diferencial hacer eso. Entonces, lo que hacen en el fondo es generar currículum con esos equipos todos los días. Te salta el programa, trabaja directamente con los bases y de ahí genera algo. Entonces, estaba esa experiencia de ellos también, y segundo, estaba la formación que le hizo parte. En ese sentido, digamos, y existió, por supuesto, la disposición a equivocarse, igual si no es que de aquí para adelante tenga que ser así, o sea, la gracia no es tomar esa solución, es a lo mejor que sea una invitación a tomar los mismos riesgos. Eso, pero yo creo que un rol importante de los programas de formación en currículum es enseñarle que el lenguaje actual que nos llega por vía de las políticas educacionales en sentido restringido, ¿cierto? Política, digo, es un lenguaje nomás, no es el único. Y por lo tanto, como es un lenguaje y otro, es manejable. Entonces, no es la forma correcta de,
es una forma. Totalmente de acuerdo, Daniel. Mira, voy a leer, ya casi para ir cerrando, después le doy la voz a Conchita. Usualmente cerramos a las 7 cuando hay conferencia magistral, como en este caso, y en especial atendiendo a los compañeros chilenos y argentinos que tienen una diferencia fuerte en horario. Leo lo que anotó Alicia en el chat. Dice, el marco curricular 2022 de México, que acaba de salir ahora en agosto, plantea este codiseño de abajo hacia arriba para la educación básica a nivel nacional. Veamos qué sucede. Y el veamos qué sucede tiene que ver con las condiciones políticas de nuestro país en este momento. Pero coincidimos con el planteamiento y el marco curricular coincide con el planteamiento. ¿Quieres hacer algún comentario, Alicia, antes de que Conchita haga no, ok, Conchita, adelante. Muy bien, te queremos agradecer, Daniel, esta plática, esta charla, compartir con nosotros esta experiencia, recuperar, y yo creo que el punto clave para mí en este momento es cómo se ha trastocado el tiempo escolar, cómo se han trastocado los valores de la escolaridad en cuanto a tomar en cuenta la gradualidad, en tomar en cuenta la homogenización, a tomar en cuenta, en fin, estos factores, ¿no? que han estado presentes y que en este momento hubo, como dicen mis compañeras, se abrió una grieta por donde empezar a mirar desde otra perspectiva lo que estaba sucediendo. Y tú nos has puesto el dedo en la llaga, has establecido otros criterios para mirar lo que sucedió durante la pandemia, que no fue nada más la improvisación, como se dice, que no fue nada más el continuar con los contenidos por cumplir un trabajo, fue el poner en juego la autonomía del docente, la autogestión del docente, que en el fondo es lo que tiene una connotación política y no se queda meramente en una visión instrumental de la educación, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues te agradecemos mucho, mucho tu participación y esperamos volverte a ver pronto, ya sea físicamente, ya sea en Chile o en México o por Zoom. Muchas gracias. Gracias a todos los compañeros, las compañeras y al equipo docente. ¿Sí? Gracias y los esperamos la siguiente sesión. No sé si hubiese algún otro mensaje. Si no lo damos ahora, lo ponemos en el Face, en los canales de comunicación que tenemos. Ok, pues muchas Un gracias. abrazo, bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Pronto. Que estén muy bien. Sí, a todos y todas. Gracias. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Cariños. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Doctora Rita, ¿me podría regalar unos minutos? Claro, adelante. Mire, doctora, para mí yo digo que es sencillo, pero a la vez complejo. He estado intentando tener referentes respecto a la recesión. Igual y no estaba familiarizado con el concepto. Y voy entendiendo que es algo así como un tipo ensayo, un documento que tenemos que elaborar. Leí